Como les decía hace un instante, el canto del Mahamantra Hare Krishna es como el eje, como el tronco, como la columna vertebral de lo que es la práctica del Bhakti Yoga. Y no es algo que simplemente se nos haya ocurrido a algunos pensadores modernos, sino que es algo que se viene conociendo a través de las escrituras, ¿eh? Escrituras que tienen escrituras milenarias, que hacen referencia de la práctica de este Bhakti Yoga, hasta incluso la Suprema Personalidad de Dios en sus diferentes advenimientos, diferentes eras. Él da indicios de la práctica del Bhakti Yoga, ¿no es cierto? Su última aparición en escena en este planeta, hace 500 años, nos dejó muestras de cómo se practica Hare Krishna, el Bhakti Yoga. Entonces, las muletillas van conmigo para todos lados. Me voy a organizar. Acá está mi memoria, como les decía. Bien. Sadhana, práctica. Práctica, ¿para qué? O sea, si nos ponemos a pensar, el principio de la vida es acción. Nosotros estamos accionando constantemente. Si nosotros nos ponemos a profundizar en las actividades que nosotros accionamos, ¿no es cierto?, en cómo nos movemos en la vida, todo tiene un fin, ¿verdad? Cada una de las acciones que nosotros vamos llevando adelante tienen un fin, algo muy importante, menos importante, o la vida misma, aunque sea por inercia, nos lleva a generar acciones. Pero cuando nosotros estamos hablando de esta práctica, implica que nosotros estamos en pos de algo. Nosotros estamos buscando algo, ¿no es cierto? Y me voy a salir de lo que es la espiritualidad, la práctica del sadhana, del Bhakti Yoga. En cualquier actividad, cualquier logro que uno de ustedes quiera obtener en la vida, implica poner en acción algo, practicar algo, ¿no es cierto? Si alguien tiene un objetivo, un logro, por ejemplo, alguien quiere ser medalla de oro en las Olimpiadas, ¿no es cierto? Así porque sí, esa persona va a obtener la medalla de oro en las Olimpiadas. No, tiene que someterse rigurosamente o estrictamente a una serie de prácticas o actividades que lo van a depositar en ese logro si es que llega. ¿Se entiende? El que quiere ser abogado tiene que someterse al estudio de las leyes y de todo lo que implica la carrera de abogacía. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para obtener ese logro. ¿No es cierto? Entonces, el sadhana o la práctica atraviesa absolutamente a todas las actividades o todos los proyectos, las proyecciones que nosotros nos planteemos para nuestra vida, ¿no? Práctica, sadhana. Dicen que la práctica hace maestro, ¿no es cierto? Entonces, es importante entender esto, que nosotros para obtener el resultado que nosotros pretendemos, tenemos que movernos en algún esquema, una planificación. Siempre tiene que haber un plan. Siempre tiene que haber un plan. Esta cuestión que nosotros vemos en el mundo moderno que nos plantea que nosotros somos libres y hacemos lo que queremos,
no tiene buen puerto. O sea, se puede, sí. Pero si uno tiene una finalidad o pretende, tiene una proyección en la vida, tiene que haber un plan. Y en ese plan tiene que uno ajustarse a lo que dentro del plan nos va a conducir a esos logros, a esos resultados. ¿Se entiende? ¿Estoy equivocado? Díganme, por favor. ¿No? Entonces, partiendo desde ahí, entendiendo de lo que implica esta cuestión de sadhana. Ahora, vamos a ver de qué se trata este sadhana bhakti, o este sadhana bhakti yoga, como mencionaba Prabhu Arjuna hace instantes. Bhakti es devoción, es el yoga de la devoción. Hay diferentes sistemas de yoga, como lo planteó también Arjuna, que les explicó. Seguramente ustedes también ya saben, ¿no es cierto?, que hay diferentes tipos de yoga. Pero nosotros vamos a hablar puntualmente de lo que es el Bhakti Yoga, del servicio devocional. Son palabras que para algunos son nuevas. Y por eso tomen atención a esto que voy a ir tratando de desarrollar como inicio, porque esto les puede impactar para el resto de su vida. Tomar estas pequeñas perlitas que vamos a ir viendo les puede impactar para el resto de su vida. Y para los que están ya practicando Bhakti Yoga y los que quieren comenzar a andar este camino del Bhakti Yoga, que entiendan que son muy importantes para el más menos avance que nosotros vayamos logrando en este transitar, en este camino. Nosotros le habíamos puesto de título a esta charla el sendero, ¿no? El sadhana es el sendero que nos conduce a la sabiduría y a la perfección. ¿Y por qué le pusimos este título? Y acá voy a unir, la idea es que estoy tratando de unir varios puntos. ¿Por qué? Porque el sadhana es muy importante. Y esto que habla del título de la charla de hoy, el sendero de la sabiduría y la perfección, tiene que ver con algo muy auspicioso, que es el hecho de que nosotros estamos transitando un mes muy auspicioso. Es el mes de Purushottam, se llama. Es un mes, se podría decir atípico, pero no. Dentro del calendario lunar que nos manejamos nosotros, cada 3 años hay un mes extra. Y ese mes extra es el mes que se dedica a Krishna. Purushottam es un nombre que se le da a Krishna. Un nombre que se refiere a sus cualidades y atributos, ¿no es cierto? Entonces, este mes es muy especial. Y todas las actividades que se realizan en este mes, más que nada espirituales, tienen miles de veces más beneficio que si esa misma actividad la practicáramos en un mes común. ¿Se entiende? Lo que hagan hoy, por ejemplo, este canto, el beneficio del canto de este Mahamantra que hemos hecho recién, el beneficio de los créditos espirituales nuestros, suman 1000 veces más que si lo hiciéramos en otro periodo, fuera de este mes. Entonces, el hecho de que ustedes comprendan el iniciar este sendero, o la comprensión de este sendero, en este mes, imagínense lo beneficioso que es para ustedes. Y cuando digo ustedes, es para su alma, atemporal, fuera de los cuerpos, de los envases. El beneficio que trae a sus almas el hecho de haber escuchado el Mahamantra de Krishna y de por ahí entender de qué se trata esta práctica del Bhakti Yoga. Es muy, muy bueno. Y una de esas cosas buenas que trae este mes es el hecho que hay distintas actividades estipuladas dentro de este mes. Como votos, se observan votos dentro de este mes que a uno le ayudan a avanzar muy rápidamente en la vida espiritual. Uno de esos votos
es la lectura del capítulo 15 del Bhagavad Gita. Entonces, ahí estamos ensamblando todo lo que queríamos intentar ensamblar. Purushottam, sadhana y empezar a desarrollar todo lo que tiene que ver el sendero de la sabiduría hacia la perfección. Entonces le voy a leer 2 textos cortitos y alguna pequeña cosita del significado de Srila Prabhupada y seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque el hecho de escuchar ya es el primer principio de lo que es la práctica del sadhana. Entonces, ustedes van a tomar beneficio tan solo por escuchar. Tan solo por escuchar ustedes ya están comenzando su sadhana. El escuchar es muy importante. Es un principio que nosotros tenemos que entender, que de los sentidos que tiene el cuerpo, que los sentidos son los que nos comunican con el mundo fenoménico. ¿Qué harían ustedes sin sentido? Cierran los ojos. Cierran los ojos. No hay nada. Hay un mundo interior. Abran los ojos. El mundo fenoménico. ¿Entienden? Cuando nosotros nos abstraemos todos los sentidos, el sentido de la audición es el que nos mantiene en contacto con el mundo fenoménico. Fíjense qué importante que es escuchar. Bueno, entonces vamos a leer los 2 últimos textos del capítulo 15 de la Bhagavad Gita. Entonces, el capítulo 15, su nombre es el yoga de la persona suprema. ¿Hasta ahí me van entendiendo? ¿Tienen alguna duda, queja, comentario? Acá se está quejando. Va a tener que subir el nivel, pero... Ahí vamos. Ahí es un poquito difícil, ¿eh? Tiene objeción. Bueno, entonces leo la traducción, no voy a leer en sánscrito, aunque es beneficioso, pero bueno. Escuchen. Todo aquel que sin dudar me conoce como la suprema personalidad de Dios es el conocedor de todo. En consecuencia, él se dedica por entero a prestarme servicio devocional. Oh hijo de Bharata. Y el siguiente texto explica que haciendo esto otro, Krishna explica que siguiendo todo eso, que esa es la parte más confidencial de las escrituras védicas, oh tú el Inmaculado, y ahora yo la he revelado. Quien quiera que entienda esto se volverá sabio y sus esfuerzos conocerán la perfección. ¿Entienden? Esa unión que queríamos hacer. Y queda eso, el sadhana, ¿no? La práctica. ¿Cuál es esa práctica? El servicio devocional. Krishna acá está diciendo quien se dedica por entero a mi servicio devocional. La persona que se dedica al servicio devocional por entero, ¿no?, tiene asegurado ese éxito. ¿No es cierto? Y lo está diciendo Krishna, la suprema personalidad de Dios. ¿No es cierto? Bueno, entonces ya hemos tomado beneficio de las palabras de la suprema personalidad de Dios en este mes de Purushottam. Tan solo estos 2 shlokas nos pueden conducir hacia el destino supremo. Acá hay palabras significativas, como por ejemplo Vayati, que habla del servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. El hecho de prestar servicios es algo que es innato, es el alma, la esencia del alma es estar sirviendo. A veces lo hacemos por una cuestión de búsqueda de resultados, generamos actividades buscando resultados, pero a veces no, a veces las hacemos por amor,
hacemos un sinfín de servicio para nuestros niños, por ejemplo, ¿no? Y ahí eso es amor incondicional. Nosotros nos entregamos por entero a ellos, ¿no? Y no pedimos nada a cambio. Pero más allá de todo, en la búsqueda de resultados o no, es una aptitud o actitud natural. Es algo que es inherente al alma. ¿Mm? Entonces, hasta ahí se entiende lo que tiene que ver con el sadhana y la importancia que tiene el sadhana dentro de lo que es el Bhakti Yoga. Hay un grupo de WhatsApp en donde los devotos van subiendo citas de diferentes textos, que es un grupo de estudio que tienen los devotos. Y bueno, y ahí se hace mención, he leído que se hace mención sobre textos que hablan del sadhana, pero nada se sabe, o sí se sabe, qué es el sadhana en sí. El sadhana bhakti, ¿saben lo que es el sadhana bhakti en sí? ¿O estamos hablando de sadhana bhakti que entendemos que hay que practicar sadhana, pero no sabemos lo que es el sadhana? Es una pregunta que les estoy haciendo a los devotos más que nada. Sí. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Todos lo saben? Que hay un listado de ítems dedicados específicamente a la práctica del sadhana. Entonces, nosotros nos podemos plantear ¿de qué se trata todo este tema del sadhana? Nos podemos preguntar cómo se ejecuta este sadhana. Y nos podemos preguntar cuál es la finalidad de practicar sadhana. O sea, esta misma práctica en sí, ¿cuál es la finalidad? Bueno, yo recién les hice como comparativo el hecho de en el mundo material nosotros cuando buscamos logros, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál sería la finalidad del sadhana bhakti, la práctica del servicio devocional? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué voy a practicar sadhana bhakti? ¿No? Nos podemos preguntar eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante que nosotros empecemos a cuestionarnos todas esas preguntas, ¿no es cierto? Porque no digo que son preguntas existenciales, porque las preguntas existenciales ya las pasamos. Ya estamos en el camino en el que sabemos que Dios existe y que hay una forma de relacionarse con Él. Pero nosotros, por el hecho de estar relacionados con este mundo material durante tantas vidas, es como que le hemos perdido un poco la naturalidad a esa relación que nosotros tenemos con la Suprema Personalidad de Dios, que es eterna. Entonces, el sadhana bhakti lo que hace es ayudarnos a restablecer esa propensión natural nuestra a acercarnos al servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. ¿Se entiende? Entonces nosotros a través de esta práctica vamos a empezar a descubrir cuál es nuestra relación con Krishna y desarrollarla paulatinamente, gradualmente, hacia nuestro estado natural. ¿Por qué es nuestro estado natural? El hecho de estar relacionado con Krishna es algo natural para el alma, es un principio innato. Entonces, buscando en mi cabeza ver una manera fácil para hacerles entender de qué se trata esto de sadhana bhakti, recurrí al néctar de la devoción, en donde esto es un manual de estudio que tengo, pero es en donde está potencialmente concentrado todo lo que nosotros practicamos, o es nuestra hoja de ruta para la práctica del servicio devocional. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, que
que es un avatar de Krishna, de Dios, de la Suprema Personalidad de Dios, que vino hace 500 años. Yo recién lo mencioné al pasar, pero no terminé de cerrar la idea. Él vino a mostrarnos con su ejemplo cómo se practica este sadhana bhakti. Él no dejó literatura escrita para que nosotros sigamos. Él vino a practicar, pero sí dio la instrucción a sus discípulos de generar un compendio literario para que nosotros y las generaciones futuras puedan tomar beneficio, para que a través del conocimiento que ellos nos transmiten nosotros podamos tener acceso a este proceso de servicio devocional en la práctica. ¿Bien? Entonces, Rupa Goswami, que es uno de los discípulos de Krishna, de Krishna Chaitanya Mahaprabhu, y su hermano han escrito varios escritos. Entre esos está el Bhakti Rasamrita Sindhu, que es un libro que habla todo lo relacionado, es como un estudio analítico de lo que es el servicio devocional. Es como que hay un estudio profundo dedicado a observar todo lo que tiene que ver con el servicio devocional. Y Sanatana Goswami, que es el hermano de este otro Goswami, son hermanos que son discípulos de Chaitanya Mahaprabhu, escribió otro escrito que se llama Hari Bhakta Vilas, que el Hari Bhakta Vilas sí es puntualmente específico sobre todas las actividades puntuales que uno tiene que hacer en lo que refiere a sadhana bhakti. Son reglas y regulaciones prescritas para que uno, siguiendo esas reglas y regulaciones, logre avanzar en el servicio devocional, como el que quiere ir a las Olimpiadas, va a un entrenador y el entrenador le dice: tenés que hacer esto, esto y esto, esto y esto y esto, y le marca una dieta, le marca un programa diario de actividades, de entrenamiento, para que la persona, específicamente a la actividad que quiera dedicarse, pueda obtener esos logros. El que quiere ser campeón de natación, el que quiere ser campeón de pesas, el que quiere ser... ¿Se entiende? ¿No es cierto? Entonces, de la misma manera, dentro de lo que es el sadhana bhakti, hay diferentes actividades que nosotros realizamos. ¿Para qué? Todo tiene un objetivo. El objetivo nuestro es volver con Krishna, volver a nuestro estado de conciencia espiritual, en relación con Krishna, siempre. Entonces, tomé este néctar de la devoción para ir describiéndole un poquitito. Lo voy a leer nada más, para que sea más claro, más práctico, porque muchas veces se habla de sadhana bhakti, pero muy profundamente no se sabe de qué se trata. Entonces dice el capítulo 2, las primeras etapas de la devoción. A mí me encanta este libro. Dice: las tres categorías del servicio devocional que Srila Rupa Goswami describe en el Bhakti Rasamrita Sindhu se conocen como servicio devocional en la práctica, servicio devocional en estado de éxtasis y servicio devocional en estado de amor puro por Dios. ¿No es cierto? Acá el servicio devocional lo está describiendo, lo seccionó en tres etapas, tres instancias diferentes, o tres niveles diferentes. Nosotros nos vamos a abocar al servicio devocional en la práctica, ¿no? Porque el servicio devocional en la práctica nos va a depositar en esos otros niveles, ¿no? En estado de éxtasis y en estado de amor puro por Dios, que son dos cosas diferentes, ¿no? Es muy, muy interesante yo se lo recomiendo a todos los devotos que lo tengan tanto como el Bhagavad Gita, el estudio del Bhagavad Gita es algo central, el néctar de devoción también tendría que ser. Existen muchas subdivisiones en cada una, pero por lo general se entiende que en la categoría de servicio devocional en la práctica existen dos cualidades diferentes. Entonces, para que se entienda, dentro de lo que es el sadhana bhakti,
hay 2 estadios diferentes. Hay muchas subdivisiones, pero dentro de lo que es la práctica hay 2 puntuales, dos cosas que se diferencian puntualmente. Dice, Rupa Goswami nos dice que el servicio devocional es un proceso, ¿no? Un proceso implica actividad, acción, ¿no? Es un proceso que continúa, esto es interesante, es un proceso que continúa desde nuestra vida anterior. Nadie puede dedicarse a ejecutarlo a menos que haya tenido alguna relación previa con él. Imagínense estos niños, si hablamos de escuchar, ellos ya indirectamente ya están realizando el servicio devocional, entonces ellos ya vienen previamente, ya tienen mucho suplitivo, porque ellos comienzan desde el mismo nacimiento, desde la misma cuna ya empiezan el servicio devocional, a progresar dentro del servicio devocional, dentro de familias de devotos. Es muy interesante esto. Entonces, si alguien ejecutó servicio devocional hasta un cierto punto, aunque no lo haya ejecutado de una manera 100% perfecta, lo que se haya hecho no se perderá. En mi siguiente vida comenzaré otra vez en el mismo punto en el que me detenga en esta vida. Fíjense qué consuelo que es esto. Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, en este proceso no hay pérdida ni disminución alguna. Todo pequeño avance que uno haga, específicamente menciona que nos puede proteger del mayor de los peligros, pero obviemos esa parte. Veamos que cualquier pequeño avance que nosotros realicemos dentro de este servicio devocional que estemos practicando ahora, acá en esta vida, es muy beneficioso para nosotros. Es un consuelo, libera mucho de las presiones que muchas veces nosotros nos imponemos para seguir adelante, y eso ayuda también a que nosotros podamos ir desarrollándonos, dentro del servicio devocional con mayor naturalidad, como que lo vayamos naturalizando, ¿no? Para naturalizarlo, primero es importante el hecho de la práctica del sadhana. Después va a venir la naturalización de todo esto, pero primero hay que seguir el sadhana, es muy importante. Entonces, si por mera casualidad una persona se interesa en las enseñanzas de un devoto puro, y ahí vamos a ir, ya estamos entrando en la primera instancia de lo que tiene que ver con las reglas y regulaciones. Puede ser aceptado y avanzar en el servicio devocional. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, de que, ok, este es el camino, ya hay una comprensión de que algo tengo que hacer. Eso técnicamente se menciona como que uno comprende realmente cuál es su posición dentro de esta existencia material. Técnicamente se llama Sambandha. Uno entiende que es un alma espiritual, que no es el cuerpo. A uno le cayó la ficha, ¿no? Que hay algo más, ¿no? Que Dios existe, ¿no? Ya se anotició. Entonces, cuando uno se anoticia de esto, entonces necesita que alguien le revele la verdad. Entonces ahí Krishna, como le aconseja a Arjuna, le dice, trata de comprender, necesitaría al experto orador en sánscrito que anda por ahí, Krishna aconseja que tan solo trata de acercarte a un maestro espiritual fidedigno y hazle preguntas, prestaré servicio de un modo sumiso, ¿no? Entonces ahí hay una instrucción. Entonces, esa primera instrucción ya nos deposita en el primer estadio o en el primer ítems de lo que es la práctica del sadhana bhakti, ¿no? Tomar refugio en un maestro espiritual. Entonces, uno dice, ok, pero ¿cómo es esta cuestión de, cómo sé que hay un maestro espiritual que es fidedigno, que es auténtico y que yo pueda seguir? Dentro de lo que es la tradición del Vaishnavismo, de nuestra línea, nosotros todos los días por la mañana recitamos una oración. Eso ya implica
otro estadio dentro de lo que es el sadhana bhakti, de la práctica, ¿no? Observar los programas matutinos, el Mangalarati. Y en el Mangalarati los devotos cantan una canción que se llama Guru Astakam, que todo el mundo la conoce como Samsara Dava, pero no, es el Guru Astakam. Astakam son 8 versos. Son 8 versos dedicados al maestro espiritual. Entonces, en esos 8 versos es tan simple reconocer a un maestro espiritual fidedigno, porque en esos 8 versos, esto me lo hizo entender una Raji Swami, fue hermoso, me lo hizo tan simple, me lo hizo entender. En esos 8 versos están hablando de las actividades que realiza un devoto puro de Krishna, ¿no? Entonces, ese es nuestro faro, observar esas actividades que realizan esos devotos puros. Entonces, cuando nosotros comprendemos que esa personalidad está realizando, ¿no?, esos 8 pasos fundamentales que están dentro de las actividades del servicio devocional, ese es un devoto puro. Es alguien a quien debería seguir, ¿no es cierto? Entonces uno comienza a acercarse a esas personas santas, a inquirir sobre lo que es el conocimiento de sadhana bhakti, ¿no es cierto? Entonces, después, ¿qué viene? Viene el hecho de que el maestro espiritual instruye. Entonces, por el hecho de seguir las instrucciones del maestro espiritual, él es experto, él nos ocupa en el servicio devocional, él nos ocupa en sadhana bhakti, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza ese otro estadio que es avideya técnicamente se llama. Nos empezamos a mover dentro de lo que es el ámbito del servicio devocional, realizando las prácticas, las actividades que tienen que ver con el servicio devocional a Krishna. Entonces sigo. Práctica significa, ¿se entiende? Por favor, si no entienden, interrúmpanme y que otro le va a responder. Práctica significa emplear nuestros sentidos en algún tipo de trabajo en particular. Por lo tanto, el servicio devocional en la práctica significa utilizar en el servicio de Krishna nuestros diferentes órganos de los sentidos. Nuestros diferentes órganos de los sentidos, ahora va a ser la aclaración. Algunos de estos sentidos son para adquirir conocimiento y otros son para llevar a cabo las conclusiones de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones y de nuestra voluntad. Por consiguiente, práctica significa emplear tanto la mente como los sentidos en el servicio devocional práctico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos diferentes sentidos, unos son para adquirir conocimiento y otros son de acción. Por ejemplo, las manos y las piernas son sentidos de acción, ¿no es cierto? Y el habla puede ser, ¿no? Pero los oídos, la mente, la inteligencia, los ojos y el olfato, ¿no?, son órganos de los sentidos que nos ayudan a adquirir conocimiento, ¿no? Los otros a actuar, o sea, discernimos, entendemos de qué se trata y nos ponemos en acción, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros entendemos que los alimentos que se le ofrecen a Krishna quedan purificados, entonces nosotros, a través de comprender eso, ¿qué hacemos luego? Tomamos prasada, ¿no es cierto? Un ejemplo tonto, pero creo que es válido para que se entienda, ¿no es cierto? Todo entidad viviente tiene el instinto natural de prestar el servicio emocional al Señor. Esta conciencia, aunque se encuentra latente en los que se hallan en estado de contaminación material, y cuando está latente todo eso, ¿se entiende? Nosotros estamos cubiertos. ¿Por qué? Por la energía material. Estamos con nuestra conciencia, nuestros sentidos, todo vibrando dentro de lo que son las actividades materiales, ¿no es cierto? Pero esa propensión al servicio devocional a Krishna está latente. Más o menos cubierta, pero está. Entonces, cuando todo esto se llega a purificar a través de sadhana bhakti, por ejecutar actividades que nos ayudan a recordar constantemente a Krishna,
porque esa es la premisa también. El canto del Mahamantra y recordar a Krishna, esa es la premisa. Realizando todas estas actividades en algún momento que se purifica nuestra conciencia, cuando esa conciencia queda purificada, ahí estamos en un estado de conciencia de Krishna. Cuando nosotros logramos trascender todas estas cuestiones materiales que nos atan, nos podemos liberar de todas esas contaminaciones por el hecho de la práctica del proceso de conciencia de Krishna a través del Sadhana Bhakti. Parece todo un trabalengua, pero si me siguen tiene sentido. Ahí nosotros estamos en un estado de conciencia puro, en conciencia de Krishna, en el cual nosotros nos podemos relacionar muy íntimamente con la Suprema Personalidad de Dios. Y es verdad, es posible. Cada uno de ustedes tiene pequeños destellos, o más o menos, de esto que estoy diciendo. Hay estados de conciencia de Krishna en el cual uno lo puede percibir directamente en el corazón. Sí. Entonces, existen ciertos métodos prescritos que nos enseñan a emplear los sentidos y la mente para invocar la conciencia latente con la que amamos a Krishna. Tal como sucede con el niño que con un poco de práctica puede comenzar a caminar. Un ejemplo muy interesante, porque el niño simplemente por una cuestión de instinto, cuando uno quiere acordar, al año y 8 meses, a los 2 años ya está caminando. Algunos antes. Pero es algo que nadie le está explicando al niño, que tampoco tiene una capacidad que uno le pueda explicar, y a través de lo que uno le explica cómo se camina, el niño pueda comprender lo que uno le está diciendo, diga, sí, derecho después del izquierdo, espalda recta. No hay una forma que uno le pueda explicar a un niño. Simplemente lo puede ayudar a despertar esa cosa de instinto natural que hace que él pueda desarrollarse y pueda caminar. ¿Se entiende? De esta manera sucede con la conciencia de Krishna, con nuestra conciencia de Krishna latente. Hay mecanismos, herramientas y personas que por practicar han hecho que su vida se haya vuelto un éxito en esta materia. Entonces, ellos mismos nos pueden ayudar a andar este camino y a restablecer nuestro estado de conciencia original. ¿Se entendió? Bueno, entonces se considera que todo aquel viviente que se encuentre bajo el conjuro de la energía material está en un estado condicional anormal y de demencia, porque de eso se trata también un poco, de comprender de qué se trata el hecho de vivir en el mundo material. Es entender que nosotros mismos, si esa demencia que menciona Rupa Goswami acá, es real. Porque nosotros estamos realizando un montón de actividades que nos están condenando, de una manera u otra, a un sufrimiento más o menos, a una felicidad más o menos, entendiendo que todo es temporal. Entonces, si nosotros abocamos todas nuestras actividades a seguir haciendo que la energía del mundo material sea preponderante en nuestras vidas, estamos locos. Entonces, en el Bhagavatam dice: por lo general el alma condicionada está demente debido a que se dedica siempre a actividades que son la causa de esclavitud y sufrimiento. ¿No le suena cotidiano en el día a día? Todo el tiempo está sucediendo eso. En su condición original el alma espiritual es alegre, dichosa, eterna y está colmada de conocimiento. Ese es nuestro verdadero estado. Satchidananda Vigraha. No, Vigraha es Krishna. Perdón. Satchidananda. Vigraha significa en pleno. Ese es Krishna. Tiene en plenitud. Nosotros no somos. Menos mal que me diga. Bueno, por lo tanto, uno debe practicar Sadhana Bhakti. Que estas prácticas ayudan a curarnos de esta cuestión de demencia.
Entonces, Chaitanya Mahaprabhu nos ha dado un programa autorizado para este fin, un programa que se centra en el canto del Mahamantra Hare Krishna, que es lo que nosotros practicamos, y como lo dije en un principio, es como la columna vertebral, como la esencia de todo es el canto del Mahamantra. Otro de los grandes santos que estuvieron hace 500 años atrás, Haridas Thakur, explica que cuando uno, por el hecho de estar practicando el servicio devocional, cantando Hare Krishna y realizando el sadhana bhakti, llega a la instancia que puede entender y comprender en la práctica que no hay diferencia entre Krishna y su nombre, entre Krishna y sus enseres, entre Krishna y recordar a Krishna a través de sus pasatiempos, ¿no? Cuando uno recuerda a Krishna, Krishna está. Cuando uno canta Hare Krishna, Krishna está. Y cuando uno recuerda o ve alguna parafernalia, ¿por qué? Porque la premisa es justamente el hecho de que debemos recordar a Krishna y no olvidarnos de él. Ese es el secreto de lo que sería la práctica de las actividades que están dentro de la conciencia de Krishna, porque uno va adecuando todas las actividades ¿para qué? Para estar practicando servicio devocional a Krishna. Entonces, por el hecho de estar practicando servicio devocional constantemente, con constancia, uno se vuelve experto, como esta persona que practica y se dedica a entrenarse para obtener esos logros, esas medallas, esos títulos. ¿Se entiende? Entonces, la importancia del Bhakti Yoga en ese estadio en el cual nosotros nos encontramos es fundamental. Después vienen esas otras subdivisiones, como yo les expliqué, pero eso está mucho más adelante. Porque la idea es que todo se vuelva, primero, por esta cuestión de regulación, que se vuelva un hábito natural. Entonces, cuando uno lo naturaliza, ya el esquema rígido no es que no funciona, sino que uno de manera espontánea lo hace. No es que le tienen que decir, tenés que levantarte mañana a la mañana, a las 4 de la mañana para ir a Mangalarati. Uno ya el otro día se despierta deseoso, ¿por qué? Porque va a recibir a Krishna, porque va a oír a Krishna, porque le va a cantar a Krishna. ¿Sí? Porque sabe que ese momento es un momento en el que uno puede estar vibrando en su estado natural de Satchitananda, como mencionábamos recién, pleno de bienaventuranza, feliz y pleno de bienaventuranza. Entonces, la práctica del sadhana es muy importante. Yo traté de darles un pantallazo más o menos general de qué se trata. Hay 64 ítems dentro de los que menciona Rupa Goswami, que menciona Sanatana Goswami, los hermanos que le dije anteriormente, dentro de estas parámetros, de las regulaciones que nosotros tenemos que tener para llevar adelante nuestro entrenamiento. Entonces, hay 10 principales. Los primeros principales, el primero es tomar un maestro espiritual, como les mencioné, y a partir de eso comienza todo el andar del camino de Sadhana Bhakti. Luego de esos 10 hay otros 10 que es como que son apoyo fundamental para estos 10 primeros, y luego viene una lista de 44 actividades más que realizan todos los devotos, que yo se los digo ahora sí, pero ustedes se los estoy dando para que ustedes investiguen y busquen los 64 ítems que tienen que ver con la práctica del Sadhana Bhakti. Porque van a ver que hay muchas de esas actividades que estamos realizando constantemente. Constantemente estamos realizando esas actividades, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharme. Perdón si en vez de aclarar los entorpecí, los confundí. Pero toda pregunta que tengan, toda duda que tengan, si hay un pequeño espacio, lo respondemos ahora, y si no, mientras tomamos prasada, ustedes pueden preguntar. Sí. ¿Cuáles son las 64? Pues, sin como hablar el nombre rápido. Adorar a la deidad,
seguir Canto de Yapa. el canto de Yapa. Son cosas específicas que nosotros estamos haciendo. Tulasi Devi. Adorar a Tulasi Devi, por ejemplo. Hay muchas actividades. Son todas cosas prácticas, ¿no? Dedicarnos. Guru Puja. Ahí está. Ustedes están estudiando, claro. Sí. Hay muchas actividades que se realizan. Las puedo mencionar, lo que pasa es que se nos va el tiempo. Por eso les digo, yo ahora te digo específicamente dónde está. Capítulo 3 del Néctar de la Devoción. De este mismo libro, el capítulo 3. De este mismo libro, Néctar de la Devoción. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 2, 3 y 4 está hablando sobre lo que es lo preliminar dentro de lo que es el servicio devocional. Que es muy importante porque si nosotros tenemos una buena base, una base sólida dentro de lo que es cualquier actividad que nosotros vayamos a emprender, si nosotros tenemos una buena base, lo que vayamos construyendo se va a mantener en el tiempo. Entonces es muy importante el hecho de emprender este proceso de sadhana bhakti, de actividades dentro de la conciencia de Krishna en la práctica y siempre guiados por un maestro espiritual o un representante de un maestro espiritual, ¿no? Así que yo quedo ahí y ustedes si quieren hacer alguna pregunta por ahí que sea específica, la respondo. Y si no, lo voy derivando a capítulo esto, capítulo el otro, como decía ahora. Porque para mí es más importante que lo lean de los libros de la Prabhupada que lo escuchen de mí. Porque se tiene que apegar a eso, a asociarse a un maestro espiritual fidedigno y genuino. Y una de esas maneras es a través de sus instrucciones. Entonces, la mejor manera de asociarse con un devoto puro y genuino, un maestro espiritual genuino, es asociarse a través de los libros de Srila Prabhupada con Srila Prabhupada. Que él mismo dice que él va a permanecer siempre en sus libros. Y es un hecho. Así que lo importante es eso, es que se incentiven, que estudien, que lean las escrituras, porque eso es lo que les va a dar esa base sólida que les habla, ¿no? Es el conocimiento, y ese conocimiento a ustedes, ¿qué va a hacer? Los va a librar de cualquier duda. ¿Por qué? Porque van a poseer el conocimiento, y el conocimiento son herramientas, son armas con las cuales ustedes pueden construir su vida y su futuro. Y ni que hablar dentro de la conciencia de Krishna. La otra palabra que era importante del... Prayojana. Y la palabra que hablaba de lo inmaculado, porque le dice en el capítulo 15, en el texto 20, le dice que a Arjuna que es inmaculado o inmaculado. Sí, pero esa es una característica, una cualidad con la que denota Krishna a Arjuna. Pero ¿por qué? Por el hecho de que lo menciona como inmaculado, por el hecho de que lo que se lo está dando a él. Claro, y en el significado Srila Prabhupada dice algo que a mí me pareció interesante y que logro unir con la charla que estás dando. Gracias, muchas gracias. Porque para llegar a ser inmaculado hay que desapegarse de las influencias de la materia, de las modalidades de la naturaleza material. Y entonces el sadhana bhakti es el proceso por el cual. Es el proceso indicado para la sabiduría y la perfección. Y entonces sí, y para poco a poco ir desapegándose de las modalidades, liberándose de las modalidades de la naturaleza material y al mismo tiempo ir como identificándonos gradualmente cada vez más con nuestro estado natural, que es de almas puras, y en ese estado de Satchitananda, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el mundo material me viene siempre el recuerdo del viejo Lot, que cuando uno iba a la puerta decían: no somos seres materiales viviendo experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales viviendo experiencias materiales. Lo que pasa es que estamos tan apegados por tanto tiempo que estamos deambulando por estos barrios, que nos hemos olvidado de esa condición natural. Y entonces, cuando por inmensa
fortuna o casualidad o misericordia, como quieras llamarle, llega la posibilidad de conectarnos directamente con este conocimiento, empezamos a despertar, ¿no? Entonces es muy importante que ese despertar se dé ahora y que con mucho entusiasmo los que quieran, dentro de sus posibilidades, comiencen esta práctica, no solamente para beneficio, porque sé que tiene muchos beneficios, sino para que perciban, para que empiecen a percibir el efecto que tiene el hecho de ir acercándose cada vez más a Krishna. Porque nosotros creemos que estamos yendo simplemente nosotros a ese encuentro con Krishna, pero Krishna está dando pasos agigantados para que nosotros volvamos a él. Así que no se pierdan esta oportunidad, ¿sí? Canten Hare Krishna y sean felices. ¡Hare